no prefirieron respaldar esta conducta antisocial. Pero en fin, querido Juan María Naveja, ¿cómo estás? Bienvenido. Con el gusto de saludarte, mi querida Magda. Aquí estamos para saludar a la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, interesante el tema de hoy. A ver, las carreteras en el país, que sin duda sabemos, el asunto de las concesiones es uno totalmente independiente, pero los bloqueos, oye, ¿ya se estaban convirtiendo en el pan de cada día durante el 2020-2021? Fíjate que este tema de las carreteras, pues casi te diría que desde que yo comenzaba como periodista ha sido un problema. Yo recuerdo muy bien con Carlos Salinas de Gortari, que recordarás, se hicieron muchas carreteras. Una de ellas fue la ampliación por allá en tu tierra, la que fue de Atlacomulco, Guadalajara, que fue de las que modernizaron. Y el gran tema, Magda, siempre era el tiempo de las concesiones, porque se señalaba en aquel tiempo, como se sigue señalando hasta la actualidad, que al no tener un tiempo razonable, pues se hacían o carreteras muy pequeñas o inadecuadas. Entonces, este es otro problema, no el que estás señalando tú y que parece que es recurrente. Mira, con todo y lo justificado que fue lo que hicieron los estudiantes del CIDE el pasado lunes, que cerraron la carretera México-Toluca o Toluca-México, como la quieras, mi querida Magda, eso durante 6 horas, ¿sabes el impacto que tiene en horas hombre, en el riesgo que tiene la gente de perder su empleo? Porque además, pues no es fácil que la gente pague cuotas, mi querida Magda, y todo esto va representando un serio problema. Y lo que hemos visto, que se les hace con una facilidad cerrar la carretera o bien establecer bloqueos que dañan considerablemente a la gente cuando va utilizando este tipo de caminos para llegar a su destino. Pero hay una gran diferencia, ¿no, Juan María? Porque era parte de lo que nos mencionaba Marco Antonio Frías y citaba, por ejemplo, esta ley que terminaron aprobándola en el Senado, en donde, bueno, ya inclusive mencionan penas más severas para aquellas personas que bloqueen las casetas, pero con fines de lucro, ¿no? Entonces decían, es importante el poder distinguir cuando es realmente por una causa social, cuando se están manifestando, como en este caso los estudiantes del CIDE que traen una protesta genuina, a cuando se está haciendo de manera lucrativa, ¿no? Y que es ahí en donde están buscando ya implementar un castigo para poder garantizar pues, el Estado de Derecho, ¿no? O sea, cómo distinguir entre una cosa y otra, pero ¿hasta dónde llega entonces el Estado de Derecho? ¿Hasta dónde llega el derecho de libre manifestación? Es todo un debate. Pero fíjate que no tendríamos por qué diferenciar una cosa de la otra, porque, bueno, si ciertamente cuando ya existe una legislación, pues te está marcando, pero hay una legislación anterior, Magda, que es la parte de respetar el espacio físico del otro. La propia ley de comunicaciones y transportes te marca claramente que en el caso de las vías de comunicación no pueden ser obstruidas cuando estás dañando a la comunidad, estás dañando a los demás. O sea, todo esto está debidamente legislado y como tú dices, pues sí, el Estado de Derecho te marca una serie de condiciones, pero no cabe duda que este asunto de los bloqueos pues nos lleva a otros temas. O sea, ve lo que ocurrió todo el año pasado con el bloqueo que se estableció en Michoacán y que había muchos problemas para el libre flujo de mercancías entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el resto del país, Magda. No, hombre, tuvo una afectación severa. Bueno, ¿te acuerdas? Lo discutimos, fue poco antes del Buen Fin y me acuerdo muy bien que decían los líderes empresariales que hasta eso se podía poner en riesgo, ¿no? El consumo de los mexicanos porque no estaban llegando las mercancías, porque había un retraso en que pudieran llegar todos estos productos al centro del país y algunas otras entidades, pues porque estaban totalmente paralizados. Para que nos demos cuenta de un reflejo en esta materia, ve lo que pasó en Estados Unidos con el problema de la falta de choferes. Ese fue el problema, fíjate, que no había choferes suficientes para transportar mercancías en los puertos de California hasta el resto del país y estaban allí parados
los barcos y estaba paralizada la mercancía porque no había ese libre flujo para poder llevar las mercancías, y todo esto provocó un daño en la economía justo entre noviembre y diciembre y provocó una escasez en todo Estados Unidos. Pues esto te da una idea de lo que representa que se paralice un puerto, que se paralice una carretera por razones Claro. las que tú quieras, pero es un reflejo claro del golpe que se le da a una economía. El impacto económico y que luego terminamos viéndolo también en el bolsillo, ¿no? Porque pensaríamos que nada más es el impacto para quienes producen todos estos productos, valga la redundancia, ¿no? Para los empresarios, pero el asunto va más allá. Termina pagándolo el usuario final, termina pagándolo quien termina consumiendo este producto, porque estamos hablando también de una inflación que se genera en torno a esos productos, ¿no? Como poco a poco comienzan a inflarse los precios alrededor de los mismos. Oye, Juan María, déjame tocar otro tema de colofón que no podemos pasar por alto. Oye, Lozoya ya prácticamente está con un pie en la calle. Imagínate nada más qué pasaría, y déjame futurear, qué pasaría si de pronto lo sueltan. ¿Cómo quedaría la fiscalía? Pues como está quedando desde el principio, porque recordemos qué es lo que sucedió cuando fue extraditado y que se engañó a todo mundo y se le dejó libre en su casa. O sea, el papelazo viene desde que vino la extradición. Ahora sería porque un juez determine que debe seguir el juicio con las precauciones, con ¿cómo se llama? El brazalete. Eso sería la condición. Te la pongo peor. ¿En qué condiciones queda el caso Rosario Robles, mi querida Magda? No, bueno, ¿y cuántos casos más, no? O sea, me queda clarísimo que en este caso particularmente la Fiscalía General de la República ha quedado muy mal. Y todo, bueno, creo que fue evidente, ¿no? El asunto del pato pequinés le costó bastante a Emilio Lozoya, pero también a la Fiscalía. Así es, y bueno, pues de hecho podríamos aventurar lo que se especuló durante muchos días, que esa presencia en el restaurante Hunan fue lo que motivó todo lo que ha sucedido y que lo llevó a la cárcel nuevamente. Si no hubiera ocurrido toda esta narración que nos hizo Lourdes Mendoza, pues la verdad es que seguiría él tranquilamente, hubiera pasado la Navidad en su casa esperando allá Santa Claus y toda la cosa, ¿no? En este caso, estamos ante una situación muy, muy delicada. Pero ahora yo te voy con otro, Magda. Me hubiera gustado ver la emoción del presidente López Obrador que puso cuando se le preguntó de la designación de Pedro Salmerón para la Embajada de Panamá, cuando se refirió al asesinato de Lourdes Maldonado, la periodista de Tijuana. Esa la trató con una frialdad que dices, ¿de verdad es posible que el presidente de la República en los asuntos de las mujeres sea tan frío, tan distante? Porque podemos hablar de cuántos temas en los cuales las mujeres han sido protagonistas y han sido hasta desairadas por el primer mandatario. ¿Sabes qué, Juan María? Mientras en México las víctimas están clamando justicia, me queda muy claro que aquí se cubre con la impunidad a los monstruos del presente. A todos esos victimarios termina cubriéndolos ese manto de impunidad, pero pues en fin, terminan defendiéndolos a capa y espada. Querido Juan María, muchísimas gracias. Te veo y te escucho mañana. Será un placer, mi querida Magda. Cuídate mucho.